Muy buenas noches, estimados amigos de la Parroquia San Diego de Alcalá. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en esta noche tan especial, teniendo un nuevo tema, los cuales hemos traído siempre a colación y ponemos aquí a la formación y al encuentro con la parroquia y con otras personas que se nos unen a lo largo del país y de otras instancias que nos siguen por las vías de las redes sociales. Esta noche es muy especial porque tenemos un tema el cual es no muy visible o tratamos de invisibilizarlo muchísimas veces nosotros en nuestra realidad y en nuestra sociedad, pero está muy presente siempre. Y para ello traemos una experta, una persona a la cual ha dispuesto ese tiempo y su servicio para la parroquia con muchísimo cariño y nos acompaña la señora Fiorella Salazar, exministra de Seguridad y Paz y exviceministra de Seguridad Pública. Doña Fiorella, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Padre, por esta invitación para compartir con toda la gente de la parroquia. Estoy a la orden. Bueno, y obviamente el Padre Fernando Hernández, nuestro párroco, que siempre está dispuesto y acompañándonos en estos temas de tanta actualidad y tanto interés. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, doña Fiorella, buenas noches, Alexander, buenas noches a todas y a todos que nos están viendo, escuchando, compartiendo este momento tan agradable y sobre todo para darle un poquito de rostro humano a un tema que a veces, como dice usted, Alexander, queremos esconder un poquito, así como lo sucedido en el Buen Samaritano. Sí. De hecho, el tema que nos convocan esta noche lo hemos titulado Privados solo de libertad. Y vamos a ponerle rostro, vamos a ponerle experiencia, vamos a ponerle calor humano a una situación a la cual se ven sometidos los privados de libertad. Más allá de la situación y el contexto que los llevara a cometer ese delito o esa situación en la cual se vieron imbuidos en estar dentro del sistema carcelario, queremos conocer la realidad de cada uno de ellos y por eso es que doña Fiorella nos acompaña en esta noche. Queremos conocer primero desde si lo podemos llamar desde la ciencia, ¿verdad? Desde su experiencia científica dentro del área de la justicia, qué vive y cómo es el sistema carcelario del país y después llevarle un poquito del carisma cristiano, ¿verdad? Por eso el Padre nos acompaña y podemos darle ese rostro también, doña Fiorella. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez lo primero sería darle una contextualización a la gente que nos está acompañando sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de personas privadas de libertad, porque generalmente lo que pensamos es en la gente que está dentro de los centros penitenciarios y eso es probablemente el concepto más cerca de lo que la gente puede pensar, pero en realidad el sistema penitenciario nacional tiene una cantidad de gente importante sujeta a él, relacionada a él. Hay gente, por ejemplo, que tiene una doble condición, la gente que ha cometido un delito y la gente que tiene una enfermedad mental. Si estamos viendo en la pantalla las estadísticas para compartirlas con la gente, tenemos a la gente que está en el Capencol. El Capencol es un minicentro penitenciario, si se quiere ver así, pero mejor dicho es un hospital que es manejado por la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene presencia del Ministerio de Justicia y Paz a través vivencialmente de la Policía Penitenciaria, donde hay personas que tienen esta doble condición. Tenemos a... ¿Sí? Perdón que le interrumpa. Entonces, esos privados de libertad que están dentro y aunque estén diagnosticados con algún asunto mental, ¿están allí o no están revueltos con la población normal, evidentemente? Ellos están en un edificio aparte, que por cierto la Caja hizo una gran inversión recientemente y lo hizo nuevo y es un edificio de primer mundo para tener a estas personas. Ellos están solo, las personas que están compartiendo esta doble condición que le decía, de una enfermedad mental y de haber cometido un delito, que en este caso lo de delito lo podríamos discutir muchísimo dada su condición de salud, pero están completamente aparte del resto de las personas que están en el hospital psiquiátrico. Esto es, ¿dónde está el hospital psiquiátrico? Tenemos además a la gente de penal juvenil, que son chicos y chicas que son menores de edad o que tienen una cierta edad y que que han sido juzgados o que están dentro de la ley penal juvenil, que es, digamos, un régimen un poco distinto. Están las personas que están en el semi-institucional, que son personas que estuvieron en el sistema cerrado y demostraron las condiciones técnicas para poder cumplir un tiempo fuera de los centros penitenciarios y terminar de descontar la sentencia ahí.
Y hay gente que está haciendo medidas alternativas a la prisión, que se conoce como las Oficinas Nacionales de Atención en Comunidad, y es casi la misma cantidad de gente que está dentro de los centros penitenciarios. Ese es un tema muy interesante porque no es muy visible. La gente no se imagina que hay tanto, digamos, unas 15,000 personas dentro de los centros penitenciarios, pero hay otro tanto de personas que están en diferentes situaciones en las propias comunidades, descontando su sentencia o cumpliendo algún tipo de medida que le fue impuesta por los jueces y juezas de la República. Entonces, en términos generales, privado de libertad es la gente que podríamos llamar que está dentro de un centro penitenciario, y en este caso tendríamos hombres, mujeres y penal juvenil. Estamos hablando de unas 15,000 personas más o menos. En proporción, nosotros en estadísticas a nivel internacional, nuestra población carcelaria, porque por ejemplo hoy estaba oyendo un poquito la situación de la pastoral penitenciaria en Colombia, los números obviamente son excesivamente amplios por la cantidad de población que ellos tienen, pero nosotros, de acuerdo a nuestra población de 5 millones y resto aproximadamente, ¿la población penitenciaria es muy elevada o qué tal lo podemos medir eso? Nosotros lo que hacemos, como cualquier país, es compararnos con otros países. Costa Rica en este momento tiene 284 personas privadas de libertad por cada 100,000 personas en el país. Esa es una tasa alta. Y nosotros hasta hace poquito estábamos como en segundo lugar de todos los países de la OECD, solo éramos superados por Estados Unidos, que tiene una tasa superior a las 300 personas por cada 100,000 habitantes. Es una tasa alta y es una tasa que nos puede hacer reflexionar si realmente la privación de libertad desestimula el cometer un delito, porque al final de cuentas eso es lo que se busca. No se busca solo imponerle una sentencia a una persona, sino también hacer que la persona no cometa el delito. Pero si realmente teniendo tasas de privación de libertad altas, los países siguen mostrando temas de delincuencia también altos, es importante que como país hagamos la reflexión de si ese es el camino que realmente nos va a llevar a disminuir la cantidad de personas que cometen delitos y que luego llegan a una cárcel. Bueno, evidentemente no estamos en una tendencia de disminución, más bien vamos en una tendencia de crecimiento, porque evidentemente las estadísticas de violencia y de robos, de hurtos, están siempre a la alza, más bien en el país. Entonces, el sistema penitenciario se nos puede salir de las manos, tal vez. En realidad es la última solución. Enviar a alguien a la cárcel siempre tiene que ser la última solución, y así se conoce a nivel jurídico también, ¿verdad? Debemos buscar como sociedad, como país, nuestras instituciones, que la gente busque más temas de prevención, que vayamos, digamos, más al momento antes de que se cometa el delito, trabajando con los niños y las niñas, trabajando con los jóvenes, porque realmente no hay país que aguante una tasa, digamos, de crecimiento de la gente dentro del sistema penitenciario exponencial. Y hay muchísimo interés en algunas personas, es comprensible, pero hay un interés muy grande de que por cualquier delito que se cometa, a veces quieren pasarse contravenciones a hacer delitos, la gente vaya a la cárcel. Y realmente la cárcel es cuando todo salió mal. Cuando alguien llega a la cárcel, todo salió mal, y no me refiero solamente a que la persona cometió un delito, me refiero también a que como sociedad no pudimos lograr contener a esa persona y darle las oportunidades necesarias y suficientes para que esa persona desarrollara un proyecto de vida tal que el cometer el delito no estuviera en el camino de sus decisiones. Entonces, lo que realmente tendríamos que hacer como sociedad es poner todos los obstáculos posibles a que la persona llegue a un centro penitenciario. ¿Cómo? A través de las intervenciones sociales, la parte de educación, la parte de salud, los programas que también desarrolla el Ministerio de Justicia y Paz en la parte preventiva, ¿verdad? El trabajo con niños, con niñas, con jóvenes, a través del arte, a través del deporte, a través de la ciencia, que les llame a ellos la atención, otro proyecto de vida frente a algo que puede ser muy tentador, porque a veces cometer delitos les depara una cantidad, una remuneración muy importante, y siguiendo el camino del estudio y del trabajo tal vez puede ser más complejo llegar a tener el monto de remuneración que se puede tener cometiendo un delito, pero es justamente el convencimiento de que esta vida termina muy pronto, ¿verdad? Hemos visto que en promedio los jóvenes que se dedican al sicariato pueden estar muriendo antes de los 30 años, sí, porque están en un ambiente tan violento, y eso me refiero en la calle, ¿verdad? Están en un ambiente tan violento que ese es su destino. Y hay algunos que dicen, no me importa que la vida sea tan corta, mientras esté, la voy a vivir así. Y ese es justamente el trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ¿verdad?
y viendo también la parte de la iglesia, padre, ese es el trabajo que también habría que acometer para convencerlos de que esa no es la opción. Bueno, usted ha dado a un punto muy importante, que es en lo que quiero que el Padre nos ayude, aportándonos primero como nuestro párroco, aportando también desde la visión de la iglesia, pero aportando también de la gran experiencia que tiene el Padre, que ha estado inmerso también en la parte de seguridad pública con la capellanía de la fuerza pública por tantos años, aunque es un capellán y dice, pues nada más va a celebrar misa. No, está metido también en el ambiente de la seguridad del país y conoce las experiencias de lo que estamos viviendo. Por eso es que en este programa queríamos abrir este espacio en el cual tuviéramos el intercambio de ideas y también ver la visión de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia ante esto que invisibilizamos completamente, Padre? Sí, Alexander y doña Fiorella, es que ya cuando entonces comienzan a hablarme de la iglesia, como que se me comienzan a venir el montón de cosas. Pero es que doña Fiorella mencionó una palabra que es sumamente importante: prevención. Porque resulta que ya nosotros tenemos la realidad del que está ahí, la realidad del que puede ir ahí. Y entonces una madre de familia que nos está viendo, un padre de familia que nos está viendo, un joven que nos esté viendo. Entonces la gran pregunta es, no solamente como sociedad, sí como país, como en la actualidad, en el mundo en el que estamos, ¿qué clase de ser humano queremos? Porque esa es la gran pregunta que todos nos tendríamos que hacer siempre. ¿Qué clase de ser humano queremos? ¿Cuáles son los valores que queremos para ese ser humano? Porque de pronto ahora vamos a estar inmersos en una situación en la cual la iglesia tiene que atender desde la pastoral social, desde el buen samaritano, una realidad de pastoral dentro de los centros penitenciarios, pero también fuera de ellos, ¿verdad? Si yo como sacerdote, tengo un chico acá que hizo la primera comunión, a lo mejor no llegó a la confirmación, estamos hablando de sacramentos meramente de la Iglesia Católica, pero si mañana lo encuentro o me dicen que iba en una moto y mató a alguien y tiene 15 años, yo también me tengo que preguntar qué hice yo por ese joven y qué hicimos como iglesia. ¿Y qué hicimos como sociedad? A lo mejor el día que vino ahí, porque lo vi fumándose un cigarro, no de una droga ilícita, a lo mejor lo eché y no era esa la solución. No era echarlo, ¿verdad? O a lo mejor entró con gorra a la iglesia y yo lo eché porque entró con gorra a la iglesia y esa no era la solución. Entonces, tengo una serie de experiencias, esto que dice doña Fiorella, por ejemplo, un muchacho que me decía, padre, es que, tenía una banda ligada como a robos de supermercados y ese tipo de cosas, tiendas, supermercados. Y él me decía, padre, yo le entiendo a usted, me dice, pero yo me gano 2, 3 millones, 4 millones por mes. Y yo ni siquiera tengo estudio, ni nada de esas cosas. ¿Dónde me voy a ganar eso? Y tenía una red de jóvenes que le llevaban ahí el dinero por lo que hacían. Entonces, ese tipo de cosas ya inmediatamente nos hacen ver, o sea, la situación delicada de la prevención. Pero hay otras cosas, cuando yo hablo de rostro humano, es que hay un montón de cosas que uno se pregunta. Una persona que está en un centro penitenciario tiene una opción, tiene una oportunidad. Cuando yo hablaba con doña Fiorella, y porque también tuve la experiencia estando en la parroquia de San Rafael Arcángel, en San Rafael Arriba Desamparados, de ir al centro de privadas de libertad, de donde están las mujeres, saber que están ahí con sus niños, por ejemplo. O sea, hay cosas que de pronto nos recuerdan a nosotros qué clase de cristiano tengo que ser, ¿verdad? Porque no es solamente juzgar. Doña Fiorella, que ahorita nos lo va a explicar muy bien, nos decía que es que las personas que están ahí no es que están privadas de todos los derechos que tiene un ciudadano en el país, ¿no? Están privados de libertad, pero no del resto de los derechos como ciudadanos. Entonces, ya esto nos permite
ir haciendo un poquito de reflexiones sobre Alexander y Fiorella, sobre también cuál es nuestro papel delante de ellos. Padre, dice el texto de Hebreos en capítulo 13, versículo 3 y siguientes, para los que desean buscarlo posterior en sus casas, dice la palabra del Señor que acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos. Yo creo que la palabra de Dios nos habla muy fuerte y a mí me hizo, pues me choqueó el texto bíblico, la verdad, porque evidentemente aquí no estamos en una sala para juzgar a nadie, aquí no invitamos a doña Fiorella para conocer del morbo, del dolor, de cuántos violan, de cuántos están allí, sino que estamos aquí sentados para reflexionar, primero, como familia que estamos dando a la sociedad. Porque eso que dijo doña Fiorella fue muy fuerte. El que esté alguien metido en la cárcel fue el último recurso, como el último cartucho que decimos vulgarmente, ante esa persona que ya está sumergida en la sociedad delinquiendo. Y ese de que delinque nosotros lo vemos como la lepra, como el marginado, como el indeseado, ¿verdad? Porque pues eso es lo que hablamos nosotros, verdaderamente eso es lo que hablamos, no vamos a ponernos aquí caretas de muy santos y de muy buenos, ¿verdad? Porque en nuestras casas eso es como lo catalogamos, ¿verdad? Entonces, y el texto nos dice, acuérdense de ellos como si ustedes estuvieran allí. Don Alexander, justamente ahora que escuchaba al padre y uniendo con lo que usted acaba de decir, tenemos unas 15,000 personas dentro de centros penitenciarios. Pero no olvidemos que esas 15,000 personas, la mayor parte de ellos tendrán hijos, hijas, hermanos, padres, madres. O sea, existe toda una familia, digamos, si se quiere llamar así, penitenciaria, que también está afuera y que también de alguna forma se ve afectada por este tema. Y es parte del trabajo también que la institución está abocada a hacer, en ir a prevenir exactamente en el metro cuadrado donde están esos niños y niñas que saben que su papá, que su tío, que su abuelito está en la cárcel. Hay niños que tienen al papá y a la mamá en la cárcel, o sea, son situaciones a nivel social realmente complejas. No tenemos que entrar a un centro penitenciario necesariamente para poder tratar de acercarnos a toda esa gran familia, aunque evidentemente ellos son los que están adentro, ¿verdad? Y otro tema que me surgió ahorita con lo que usted decía, a mí realmente siempre me conmovió que en el sistema penitenciario había gente que aprendía a leer y a escribir. Y yo siempre digo que no hay nada que justifique el cometer un delito. Hay gente que ha tenido una historia de vida muy difícil o más difícil que otra y no por eso se fue por el camino de cometer un delito. Pero hay cosas que explican por qué muchas personas están en el sistema penitenciario. Que adultos como nosotros aprendan a leer y escribir estando en la cárcel dice mucho como sociedad y realmente nos tiene que llamar a una reflexión y a una sensibilización de qué está saliendo mal afuera, ¿verdad? De qué tenemos que hacer, y no lo digo a nivel de instituciones, lo digo como lo decía el padre, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros y nosotras, ¿en qué estamos contribuyendo hoy para que una persona no llegue al centro penitenciario, ¿verdad? ¿Cómo estamos creando oportunidades o cómo estamos tratando de entender un poco más esa realidad? Esto tampoco quiere decir que hay que romantizar el tema de la gente que está dentro de un centro penitenciario, ¿verdad? Yo creo que todos somos conscientes de que los seres humanos cometemos errores porque somos humanos. La diferencia entre los errores que cometemos, nosotros tres aquí hablando, y ellos y ellas, es que los errores de ellos son delitos. Y los países tienen un ordenamiento jurídico que decide qué hacer cuando una persona comete un error que además es un delito. Entonces, yo sé que la iglesia no se brinca la justicia tal cual la entienden los países. La iglesia es respetuosa y de hecho era la que impartía justicia en los primeros siglos, pero ahí que el Padre nos dé la cátedra mejor. Pero al final de cuentas ese es el punto, ¿verdad? Estamos buscando cómo llegarle a esta gente sin romantizar la situación en la que están, pero tomando en cuenta que ya la comisión de un delito es la punta del iceberg de una cantidad de cosas que, como decíamos ahorita, salieron mal, desde no haber recibido la educación que le pudo haber abierto las oportunidades, hasta haberse desenvuelto en ambientes donde nadie lo jaló o la jaló del brazo para decirle, no, véngase para acá y estudie guitarra en las tardes para que no esté ahí haciendo lo que no tiene que hacer. Ese tipo de cosas como sociedad también es importante que levantemos las alertas de que es útil, ¿verdad? Y que estamos llamados a hacerlo y como católicos y como cristianos estamos llamados a hacerlo también. Y usted acaba de decir algo, porque, bueno, los que me conocen, a mí me gusta utilizar mucho esta palabra, y
la iglesia es, ante todo, misericordia. Ahora, misericordia no tiene que ver nada con el romanticismo, porque una cosa Alcahuetería. sí, o con la alcahuetería. Pero la iglesia sí es ante todo misericordia y tiene que mirar con misericordia. De tal manera que, por ejemplo, yo puedo decir en la Eucaristía, hoy vamos a orar por los enfermos. Y bueno, oramos por los enfermos. Puedo decir yo también con misericordia que oremos por los privados de libertad, ¿no? Porque eso me permite entonces no estar, o sea, sí estar entendiendo que tienen un delito y que tienen que pagar por ese delito, y hay otra cosa del delito que doña Fiorella creo que nos va a explicar dentro de un ratito, que es que cuando pagaron el delito también tampoco ya no le deben nada a la sociedad. Pero estas cosas técnicas doña Fiorella nos las puede decir, pero fíjense ustedes que nosotros a veces sí somos muy crueles a la hora de hablar, de pensar, y fácilmente, o sea, es que yo tengo que entender que soy cristiano. Yo no puedo decir fácilmente, ese deberían de condenarlo a muerte, ese deberían matarlo de esta forma, y deberían ponerlo en la silla eléctrica la otra, y deberían tal cosa, porque sigue siendo un ser humano y sigue siendo un hijo de Dios. Y que tenemos que apartarlo, o si cometió un delito grave, apartarlo de la sociedad para que no siga haciéndole daño a la sociedad, sí, pero sigue siendo un hijo de Dios y tenemos que hablar con misericordia. O sea, es que yo no puedo, bueno, y gracias a Dios, este no es un tema político, ni mucho menos, pero yo no puedo apartar esa misericordia de esto, porque no todas las personas viven situaciones parecidas. Yo le contaba a doña Fiorella un día que una de las personas que yo más quiero y estimo y que yo creo que yo le pondría mi vida en las manos a él, y lo puedo decir, no vamos a decir nombres, pero lo puedo decir abiertamente porque él lo sabe, estuvo privado de libertad bastantes años. Y sin embargo, yo lo quiero y lo estimo tanto, o sea, es de esas personas que yo pienso que tuvo una oportunidad y que dichosamente, ¿verdad? Aprovechó esa oportunidad, tiene un trabajo hoy humilde, pero es una persona maravillosa. Entonces, yo digo, si yo hubiera condenado a ese ser humano desde antes, o si yo no le hubiera dado la oportunidad de ser mi amigo o de ayudarle para que tuviera un trabajo, entonces volvemos al principio. Otra vez lo esquivamos y lo mandamos a situaciones difíciles. Lo volvemos a ser prisionero de lo que ante la sociedad Ya pagó su culpa. Por eso ahí surge la siguiente duda que tengo yo, y con la experiencia que tiene doña Fiorella en el campo de la justicia, ¿es posible la reinserción de un privado de la libertad a la sociedad? Yo creo que ese es el gran tema, ¿verdad? Definitivamente. Quiero rescatar esto que decía el Padre de la Justicia y de la Misericordia para responder justamente esta pregunta que usted hacía. La justicia, veámosla como la parte terrena, si lo queremos ver así, la justicia de los hombres, la que está instaurada en las leyes y las cuales que cuando se rompen, pues tienen como consecuencia en algunos casos que la persona vaya a un centro penitenciario y descuente una sentencia. No hay que ver la cárcel como un fin en sí mismo. La cárcel tiene que verse como un medio. Si ya dijimos que muchas cosas salieron mal y esa persona termina en un centro penitenciario, no se trata de una bodega. O sea, yo siempre les decía, no tengamos que ver el sistema penitenciario como el patio trasero de la casa donde tiramos cosas que no queremos ver y cerramos la puerta y ahí se llenan de moho, ¿verdad? No es así. No es una bodega de seres humanos. Los centros penitenciarios, el sistema penitenciario como tal, tiene que ser un proceso. Un proceso que aspira a que la persona que salga no sea exactamente la misma persona que entra. Y cuando digo esto me refiero a que salga mejor, que salga con oportunidades, que salga con herramientas, que salga con alguna habilidad que le permita hacer ese clic en sus pensamientos, ese clic en sus reflexiones, para que cuando salga tome decisiones distintas. Eso es lo que le puede asegurar que no vaya a volver a un centro penitenciario, porque la vida afuera estará igual de dura o más difícil de cuando la persona ingresó. Entonces,
¿A qué me refiero con que sea un proceso? Me refiero a que dentro de los centros penitenciarios se busca proveerles a las personas educación, se busca proveerles a las personas oportunidades laborales, partiendo también de la necesidad que tenemos como seres humanos de esa dignidad, de sentirnos útiles y de sentir que podemos aprender y que podemos avanzar, pero pensemos también en esas oportunidades laborales para que ellos puedan enviar, aunque sea un poquitito de recursos que junten a sus familias, porque en los centros penitenciarios están los jefes y jefas de hogar de muchísimos hogares de este país. Y aunque parezca mentira, hay familias afuera que dependen en una parte importante, si no en todo, de lo que la persona privada de libertad pueda generar trabajando dentro del centro penitenciario. Esas personas valoran muchísimo esas posibilidades, luchan muchísimo por ellas y por eso el trabajo que tiene que hacer el sistema penitenciario es seguir abriendo la cantidad de oportunidades para que la gente pueda enrolarse en programas de este tipo, a estudiar más, a trabajar en diferentes cosas que incluso sean sostenibles fuera del sistema. En este momento existen en el sistema penitenciario opciones en las que ellos empiezan a trabajar estando privados de libertad o privadas de libertad, y que cuando salen no tienen que dejarlas porque pueden seguirlas trabajando y ya en libertad pueden apoyar incluso a los que están adentro todavía descontando sentencia, pero involucrados en estos programas. Entonces, el éxito que tenga un país en su sistema penitenciario para la reinserción social, en este caso, vendría del hecho de que la gente diga, ya no más por aquí, yo me quiero ir por aquí y me va a costar y voy a tener que estudiar y voy a ganar menos de lo que ganaba aquí, pero yo decido, por las decisiones que él quiera o ella quiera tomar en su vida, irse por el otro camino. Y sí es, o sea, esa es la apuesta que hace el sistema penitenciario de este país a que la gente salga con algún clic distinto a como entró. Pero ¿qué porcentaje de esa población que sale, que logra salir adelante, salir adelante, digo yo, de cumplir la pena y reinsertarse en la sociedad, qué porcentaje lo logra? O vuelven a delinquir o vuelven a caer en el círculo de violencia en el cual están acostumbrados a vivir. Por eso es que también aquí viene otra pregunta en medio de esa consulta que le hago, si es correctiva o es ese patio trasero donde metemos a aquellos que generan problemas, ¿verdad? Es como cuando vienen los presidentes y siempre dicen, pintan las cosas muy bonitas para que todo el mundo lo vea, y así es la sociedad. O sea, en la sociedad nosotros, aquellos que cometen problemas, los metemos en un centro penal para no verlos, para quitar el problema, ojalá que lo maten allá adentro, para que no siga matando, ¿verdad? Pero creo que el sistema penitenciario no es para eso, o no está concebido para eso. La justicia también tiene que ver en la parte de la misericordia que nosotros abogamos en la iglesia, a reinsertarlos, a darles oportunidades. Yo creo que todos merecemos una oportunidad en la vida, creo. Esa es justamente la parte de la misericordia. ¿Cómo podemos como sociedad abrirle posibilidades a una persona que cometió un delito que está estipulado en el sistema normativo del país, que por ese delito tiene que descontar una cantidad de años, y como usted decía bien, en el momento en que termina esto, por decirlo de alguna forma, y así se ve, ya no le debe nada a la sociedad? Yo sé que nada restituye a una persona que ya no está, y que si ese haya sido el delito, no habrá, digamos, una sentencia que algún día pueda hacer sentir satisfechas a las familias de que perdieron a alguien a manos de esta persona, pero el país decidió que por ese tipo de delito esta era la cantidad de años. Entonces, una vez que esa persona sale, ya no está más sujeta al sistema penitenciario y busca este tipo de opciones que se crean en algunos casos desde adentro. Estadísticas, un 50% más o menos, en algún momento llegamos a ver que la mitad de la gente que está dentro de los centros penitenciarios estaba involucrada en alguna actividad educativa, lo cual es un número bastante importante. Y también un 50%, que no necesariamente tienen que ser las mismas personas, estaban involucradas en alguna actividad laboral. Laboral es que trabajan para el propio sistema penitenciario. En algunos casos son los que ayudan con los jardines, son los que ayudan lavando los platos de la comida a todo el mundo, llevando la comida, siendo cocineros, con opciones con empresas privadas. Se han firmado convenios con empresas privadas para hacer trabajo de muchísima naturaleza con otras instituciones públicas. Y lo que hemos visto, los últimos números que hemos visto, es que más o menos un 27% es la cantidad de gente que reingresa al sistema penitenciario. Pero eso puede ser por muchas categorías, no estamos diciendo necesariamente que la reincidencia sea del 27%. Científicamente no lo podríamos afirmar porque ahí tendríamos que analizar muchas variables. Pero sí hemos visto que dentro de la gente que está en el sistema, un 27% en algún momento ya estuvo anteriormente.
La buena noticia es el resto de la gente que no volvió nunca al sistema penitenciario. Esperemos que sea porque encontró un proyecto de vida. Y nos hace pensar que una tercera parte, digamos, este 27%, un poco más, es la gente sobre la cual tenemos que trabajar con esa misericordia. Ya la justicia se les aplicó. La misericordia nos podría venir a cada uno de nosotros, a las instituciones, a las comunidades a las que pertenecemos, no discriminando, no cerrándole la posibilidad a alguien solo porque tiene un antecedente de judicial. Al final de cuentas, si ya descontó la sentencia, ya está en igual de condiciones que nosotros. Como bien decía el padre, que veo que se sabe muy bien todo lo que hemos conversado, el único derecho que ellos tienen suspendido es el de libre tránsito. Fuera de ahí, comparten los mismos derechos que tiene el padre, que tengo yo, que tiene usted y que tienen las personas que nos están viendo. Entonces, cuando como sociedad tomemos conciencia de que entre más odio tiremos al sistema penitenciario, más odio vamos a cosechar, también vamos a darnos cuenta que entre más racionalicemos que una vez que se descuenta la sentencia, la gente viene a vivir con nosotros, a nuestros barrios, a nuestras comunidades, estaremos tal vez en mejor disposición de maximizar las posibilidades que les damos a las personas para que estudien, para que sus hijos tengan otro futuro, ¿verdad? A la propia persona de libertad o a las personitas que dependen de ellos y de ellas, porque al final de cuentas la sociedad es eso, es una generación tras generación. Bueno, interesantísimo el tema, pero también nos encantaría conocer las opiniones y las preguntas que tengan nuestros hermanos y nos la hagan llegar por medio de las redes sociales, si tienen alguna consulta directamente a doña Fiorella, o conocer algún aspecto fundamental o necesario que ustedes desean acerca de la justicia y de este tema particular. Es un tema muy escabroso, sensible, es muy sensible, porque nosotros desde esta perspectiva de la sociedad lo vemos de una forma diferente, ¿verdad? Pero con la connotación cristiana, padre, ¿cómo tendríamos que enfrentarlo? Es que, bueno, ya resulta que con todo esto que hemos visto, porque esto no podemos nosotros hacer un programa de estos tan interesante, tan importante, pero que sea un programa informativo. O sea, es un programa para que tomemos conciencia, para que nos demos cuenta cuál es mi responsabilidad como cristiano. Es que no solamente es con los privados de libertad, también que yo no tengo una pastoral para la familia, por ejemplo. Porque hay familias que están, no sé, voy a decirlo como lo decimos nosotros en la iglesia, que por el adulterio, que por esto están destruidas, y yo lucho porque se vuelvan a unir, porque se perdonen, porque se den una oportunidad. Jóvenes que viven en situaciones de vicios y que caen y recaen una vez y otra vez les volvemos a dar la oportunidad y buscamos darles esa oportunidad. Bueno, yo creo que a esto tenemos que darle también rostro humano y por eso nosotros también somos responsables de ayudar a todo este tipo de muchachos y de muchachas. A veces, cuando a nosotros se nos dice que esa persona cometió un delito, ya nosotros así como decía hace un rato Alexander, como que si tuviera lepra, nos sentamos 2, 3 bancas después. O sea, no somos capaces de entenderlo. Ahora que usted leía el texto de Hebreos, cuando yo digo, pero es que además no todos los que están ahí están por situación, no todos están por un mismo delito, ni todos son una amenaza para mí. San Pablo estuvo encarcelado y no era una amenaza para el poder político, pero no era una amenaza para los demás cristianos. Y estuvo ahí encarcelado. Hay muchas personas que están privadas de libertad por otras razones. Y nosotros, yo sé que por la situación de nuestras cárceles, nosotros no podemos entrar ahí. Si para entrar a una cárcel hay un montón de cosas difíciles por los protocolos que hay que hacer. Pero yo cuando también salía de la misa de San Rafael un domingo y veía una fila de 200 metros para entrar a la visita de las privadas de libertad de la Vilma Curling, y yo me ponía a ver, así yo observaba y decía, bueno, deben ser esposas y esas, pero un montón de madres ahí,
que llevaban su gallito a su hijo, porque sigue siendo su hijo. Por eso es que yo hablo que, bueno, sí, que entre justicia humana y misericordia, pero es que no podemos olvidar que sigue siendo un hijo de Dios, un ser humano. Y entonces ahí yo veía a esas madres que le llevaban su gallito ahí a su hijo. Otros pasarán otras cosas, pero también no son los más. Y yo quiero quedarme hoy en este programa quedarme con la cosa ahí por dentro, ¿verdad? Señor, ¿será que estoy haciendo lo suficiente? ¿Será que yo también estoy lleno de prejuicios? ¿Será que no soy capaz de pensar que un ser humano puede reinsertarse a la vida, a la comunidad, a la sociedad? Porque ese es el fin último de una persona a quien se le hace un proceso a quien se le hace un proceso o se le hace un proceso de juicio y todo, y decía doña Fiorella, el fin último es que llegue a una cárcel. ¿Ya? Ese es el fin último, y no es el fin la cárcel, ¿verdad? Sino el proceso para que pueda volver a ser parte de la comunidad. Padre, es que ahora estaba analizando un poquito, uniendo las ideas y este tema que es delicado puesto la situación que estamos viviendo. Yo no sé si ustedes se han puesto, claro que lo han hecho más de una vez, estar desayunando y todos los días mataron a fulanito, bajonazo en tal lado, allanamiento en tal lado, y se llevaron a todos, y 3 o 4 personas en un allanamiento, y la policía se desgasta y entran al proceso, al sistema judicial, y nos sentimos como, esto es normal, esto ya es el diario vivir, esto, ¿qué me importa si no es mi familia, si no es mi hermano, si no es mi tío? Pues que se lo lleven, como decimos vulgarmente, que se lo carguen, que se pudra en la cárcel, ¿verdad? Y ahora usted le ponía el rostro humano, y yo oyendo un poquito de experiencias para poder compartir un poquito a la altura de doña Fiorella, jamás, ¿verdad?, con el conocimiento que tiene ella en esto, me llamó mucho la atención una historia muy sencilla de una madre, eso fue en España, que meten a su hijo preso por robo, no sé cuánto robó, ni me interesa, pero lo meten preso, hace lo humanamente posible para pagarle a la sociedad y recoger de nuevo el dinero para retribuirle a la persona que le había robado. Al hacer eso, la persona que se sintió ofendida y ultrajada por el robo, quita las demandas. El sistema carcelario lo deja salir al muchacho. Pero para sorpresa, vuelve a robar y lo vuelven a meter a la cárcel. Vuelve ella a pedir dinero por su hijo. No, señora, déjelo ahí, ya no vamos a darle por más, ya no le vamos a ayudar más a este joven. Déjelo ahí para que aprenda. Y se vuelve ella y le dice, si yo no lo amo y hago lo imposible por él, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Y ese es el rostro humano que tiene. Tal vez nosotros nos quedamos nada más con lo malo, pero lo que hay detrás, la familia, la madre, el padre, los hijos que no tienen la culpa de eso, no estamos romantizando el asunto, como bien lo dijo doña Fiorella. El que cometió un delito tiene que pagarlo ante la sociedad, pero también hay un rostro humano, ¿verdad? Y Jesús, cuando nos dice, cuando estuve preso me fuiste a ver, no dice que solo esté preso postdata, ¿verdad? O pie de página, solo cuando estuve perseguido por causas de la iglesia, o estuve preso solamente porque me robé 5 pesos. No, los que están presos incluyen los asesinos, los violadores, los que robaron. Jesús no hizo distinción. Estuve preso y me fuiste a ver. ¿Recordás, Alexander? Porque en la carta de San Pablo no sé si a Tito o a Filimón, que le dice, te envío a Onésimo, porque lo conoció en la cárcel. En la cárcel. ¿Ya? Lo conoció porque era un esclavo que le había robado a su patrón, ¿ya? A su dueño, a su dueño, sí, a su patrón. Entonces San Pablo en la cárcel lo convierte y le dice, ahora él es mi hijo y te lo devuelvo ya no como un esclavo,
sino que te lo devuelvo para que lo trates como a mi hijo y como a tu hijo. O sea, fíjense que si nosotros tomamos ese texto y podemos hacer una homilía con ese texto, porque aquí no, o sea, porque es que a veces nosotros somos como tan durillos de corazón, como usted decía, pero eso me recuerda, eso es algo hermosísimo, que San Pablo conociera a Onésimo ahí como un esclavo que le había robado al patrón, lo metieron a la cárcel y él ahí lo convirtió, o sea, lo convirtió al cristianismo y, dice, y se lo volvió a mandar al patrón y dice, te lo devuelvo para que lo recibas como a un hijo. O sea, San Pablo estaba empezando un programa de inserción social desde aquel tiempo. Claro. Desde la cárcel. Una pastoral penitenciaria. Sí, definitivamente. No, sí, por eso es que un tema de valentía, ¿verdad? También, porque tomar la decisión, si uno estuviera en posibilidad de contratar a alguien y ese es un tema que a uno le ha servido, es una decisión valiente apostar por una persona que estuvo en el sistema penitenciario o por otra que no. Los dos probablemente necesitan el trabajo tanto o más, ¿verdad? Y conozco gente que lo hace, o sea, conozco gente que contrata para que le chapen la casa, para que le pinten la casa, a gente que ha estado en el sistema penitenciario y hasta el momento no han tenido malas experiencias, o sea, gente realmente admirable, porque más bien si tienen que decidir a quién le dan el trabajo, se lo dan primero a una persona que venga saliendo del sistema, porque saben que probablemente les va a costar un poco más. ¿Esto por qué lo menciono? Aprovechándome que San Pablo nos abrió el tema desde hace muchos años, justamente porque es una decisión, y esa es la parte de la misericordia que es la que podemos aplicar como seres humanos, porque digamos las instituciones no pueden ser misericordiosas, pero las personas sí podemos serlo. Y ahí es donde podemos aplicarlo y valorar cómo puedo yo ser un ente de acogida para sus familias, por ejemplo, para los chiquitos en la comunidad, para las muchachas en un grupo, para la esposa, para el esposo, y a estas personas, ¿cómo las puedo acoger dentro de un proceso productivo, dentro de una oportunidad? A veces la gente lo único que necesita es sentir que alguien confía en ellos otra vez. Y esa es una inyección de motivación y eso es lo que le puede hacer la diferencia entre regresar algún día al sistema o no regresar nunca. Entonces, si uno no tiene nada que darle a una persona y tiene frente a una persona que estuvo privada de libertad, déle esperanza. O sea, al final de cuentas, con la esperanza echará para adelante, es gasolina, es combustible, ¿verdad? Y es lo que podemos hacer una vez que la persona sale del sistema. Bueno, apoyándonos en eso que acaba de comentar usted, doña Fiorella, nos hacen una pregunta en el Facebook y nos dice, las políticas entre comillas, ¿verdad? O sea, reinserción, relanzar, me imagino, han sido un fracaso en Costa Rica. Entonces, ¿por qué se insiste en ello? Habría que ver por qué la persona piensa que son un fracaso, ¿verdad? Porque si tenemos 100 personas, y por decirlo en números muy grandes, ¿verdad? Muy gruesos, y de esas 100 personas, solo 27 personas vuelven al sistema, estamos viendo muchísimas otras personas que están haciendo un proyecto de vida. Entonces, habría que ver cuáles son las variables que la persona considera que fracasan en ese sentido. Que uno quisiera que fuera el 100% de gente que se quedara fuera y no volviera ninguno, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que hay gente, y esto también que voy a decir me parece descorazonador, pero hay gente que no tiene intención de salir de la cárcel a hacer una vida nueva. Hay gente que está esperando salir de la cárcel para continuar ciertos procesos que lo tienen ahí. Ese ya es, digamos, otra historia y es otra discusión. Pensemos en la gente que realmente está arrepentida de lo que hizo y quiere la oportunidad de tener una mejor vida. Y yo creo que nunca hay que dejar de apostar por los seres humanos, porque si dejamos de apostar por los seres humanos, ya no tenemos nada más que hacer. Le voy a interrumpir, Alexander, y voy a interrumpir a Fiorella, pero es que ahora con esta pregunta yo vuelvo a insistir, porque yo aquí soy el de la parte cristiana por todo lado. Es que cuando yo digo, por ejemplo, yo estoy oyendo esto, estoy viendo esto, yo voy a hacer mi oración en la noche. Ya yo con solo que hoy en la noche ore por los privados de libertad, por la conversión de muchos privados de libertad. ¿O no es cierto que nosotros mismos en una charla, a veces en la iglesia nos jactamos de decir, no importa, si es solo a un joven que cambiamos, ya por eso entramos al reino de Dios. No importa, si es solo una familia que cambiamos, ya eso fue un gran regalo para la sociedad o para la iglesia. Los programas tal vez estos no han sido lo exitosos que uno quisiera que fueran, ¿verdad?
pero no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Aquí es donde no es cuestión de volver atrás, sino de fortalecer, de reiniciarse, de estar pensando siempre. Bueno, a nivel de sociedad y a nivel de todo. Cuando yo no podía dar catequesis por lo de la pandemia a los niños o a los padres de familia, ¿qué hacíamos? Bueno, nos encontramos en Zoom, pero no dejamos de darla. Los programas preventivos y todo esto, no podemos dejar de darlos. Hay que fortalecerlos, creo, ¿verdad? Y todos nosotros. Estamos de acuerdo con los programas preventivos y reinserción, pero aquí me quedo con la pregunta que estaban haciendo esta persona. Yo me pongo a pensar que también hay otro lado de la moneda. O sea, doña Fiorella hacía la pregunta, hay que ver la situación por qué no cree en la reinserción, ¿verdad? En que por qué decir que seguimos insistiendo. También hay un alto porcentaje de la sociedad costarricense hoy en día, que de hecho, que entre estos tres que estamos aquí sentados, yo soy uno de ellos, que hemos sido víctimas de la violencia, ¿verdad? En uno o menor o mayor grado. Y en nuestro corazón puede albergar un sentimiento de rechazo, de falta de acompañamiento, ¿verdad? Porque si estamos hablando que la reinserción a un privado de libertad para que se reincorpore a la sociedad después de haber zanjeado su deuda con la sociedad, pero los dolientes, ¿quién nos está acompañando? ¿Quién nos está reinsertando a confiar nuevamente, ¿verdad?, en la sociedad? Cuando te quitan un ser querido, cuando te roban lo más preciado, cuando te violan, ¿verdad? Yo entiendo la parte, yo aquí tal vez soy como el abogado del diablo, el padre, la parte cristiana y doña Fiorella de la justicia, y yo tal vez les lanzo la parte... Yo creo más cristiana que nosotros dos. Pero yo me pongo a pensar que esa población, ¿cómo la estamos reinsertando también, verdad, en la fe? Porque hay personas que quedamos prisioneros, y no de barrotes, sino que prisioneros de corazón ante el dolor, ¿verdad? Y cómo sanamos ante esa situación de que otro ser humano te haga prisionero en libertad. Claro, Que eso es lo que la iglesia también nos ayude y nos acompañe, no solo yo, sino a tantas personas que hoy están experimentando eso. Bueno, por eso es que hacemos esto, porque Dios tiene algo que decir en la vida nuestra. Y nosotros aquí pues sí hablamos de sociedad y a veces tenemos el cuidadito de no mencionar tal vez aquí, pero este es un programa católico, donde nosotros, los tres que estamos aquí, consideramos y sabemos que Dios tiene una palabra que decir en todo esto. Claro. Y que por eso, ¿verdad? Y que cuando hablamos de Dios y que cuando hablamos de iglesia, y creo que eso ya está muy conocido por todos hoy, iglesia no es el padre ni es el capellán de la penitenciaria, ¿verdad? No, ese soy yo, el que me atreví a hacer algo diferente como cristiano, ¿verdad? El que me atreví a perdonar o a ser perdonado. Pero nosotros desde la perspectiva de Dios podemos encontrar algo ahí, si no, no. O sea, ¿cómo sanamos? Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso habrá otras personas que buscarán otros medios de sanación, que todos son válidos, pero desde nuestra perspectiva cristiana sabemos que en lo más profundo del corazón Dios sana, pero también sabemos que Dios cambia y también sabemos que Dios da siempre una oportunidad y nadie cambia, lo que yo siempre digo acá, si no nos sentimos seres amados. Desde que yo me siento un ser amado, ¿verdad?, tengo una oportunidad y una opción de cambiar. Totalmente. ¿Verdad? Yo creo, perdón ahí también para sumarle a lo que dice el padre, yo creo que es importante que salgamos de aquí pensando que el mal no es absoluto. Yo creo que no podemos quedarnos pegados en el mal, y yo sé que al decir esto lo puede estar escuchando alguien que está pasando por un momento difícil de dolor, y lo tengo claro, y usted ha sido víctima de la delincuencia, yo también. O sea, yo creo que todos en algún momento podríamos tener alguna historia que contar, pero el tema es no dejar que el mal tenga la última palabra. Al final de cuentas, el proceso de cada uno, de cómo ir quitándole capas a ese dolor, es el proceso de cada uno. Pero yo creo que tenemos que aspirar
no solo desde lo cristiano, sino como seres humanos, ¿verdad? En el fondo, en su esencia, a trascender el dolor. Y generalmente cuando trascendemos el dolor, lo que buscamos es que no vuelva a suceder lo que sucedió. Y por eso conocemos asociaciones de personas, familiares afectados, víctimas, no sé, de mujeres que han asesinado, de niños, de muchísimas cosas, que no se quedaron atrapados en el dolor de lo que salió mal, porque es un delito y porque alguien tiene que pagar por eso. O sea, no lo podemos negar, pero están viendo para adelante y no solo están viendo para atrás. Yo creo que ese es un punto importante de trascender, y creo que la sociedad, al final de cuentas, si nos quedamos pegados, como se quedan a veces pegados en las cercas, ¿verdad? El ganado cuando va pasando, si nos quedamos ahí pegados, el trecho para adelante es más grande y está más verde el zacate allá, pero nos estamos quedando pegados aquí. O sea, al final de cuentas, tenemos que dar el paso, cada uno en su proceso personal, pero yo creo que el respeto a eso es importantísimo. Pero bueno, que dicha que se trae a colación eso, porque eso era lo que quería motivar también, que pudiéramos reflexionar con la gente. Claro, porque si si no nos quedamos en aquello de ojo por ojo y diente por diente, en el odio por el odio, en que la pandilla me mató uno y te maté dos, y me mató el perro y te maté el gato. Entonces, ¿cuándo vamos a cortar eso y cuándo vamos a dar el otro paso? Exacto. ¿Verdad? O como aquel ladrón que se persina antes de salir: Señor, acompáñame para ir a robar, ¿verdad? Bueno, pero recuerden, entonces, ¿qué dijo el Señor siempre? Porque recuerden que el Evangelio va marcando, en este programa, ¿verdad? El Evangelio va marcando en nosotros el rumbo, el norte de lo que queremos. Entonces, Jesús dijo, no amemos solo a nuestros amigos, que eso no tiene ningún mérito. Amemos también a nuestros enemigos, porque ese sí tiene un mérito, ¿no? Y si te quita la capa, pues dale también la túnica, y si te da por una mejilla, pon la otra. Y Jesús no se está refiriendo literalmente a hacer cosas de ese tipo, sino a que nosotros seamos capaces, como cristianos, de dar un paso más. Entonces, quitarnos un poco de tabúes de cosas, y esto que hemos visto hoy es interesantísimo. Pero al final también del programa, y con esto voy a tratar de dejar de hablar, pero al final también del programa es decir... Nadie le ha dicho que se calle. No, yo me imagino... Si piensan que yo estoy haciendo así como que... Una madre de familia ahí, un padre de familia ahí que nos está viendo y que dice, yo tengo hijos de 8 años, de 9, de 10, de 12 años. Es un paso para que un hijo de uno esté en el camino de las drogas y después esté delinquiendo, ¿verdad? Y tengo que pedirle mucho a Dios, pero también tengo que hacer algo, tengo que prevenir. O sea, esto nos pone a nosotros en una situación en la que decía Fiorella al principio, de prevención, porque ya no solamente estamos mirando a los que están allá, sino si la cárcel es el paso que no... Lo último, lo que no pudimos hacer, pues entonces hagamos cosas diferentes de hoy en adelante. Es muy triste que la entrada del programa, pero muy real, porque no podemos tapar el sol con un dedo, con esa estadística que nos dice doña Fiorella, que la cárcel, porque nunca lo había visto desde esa perspectiva, y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo tampoco lo habían pensado, de que la cárcel es el último recurso para aquella persona en la cual su modelo de familia, su experiencia, porque todos nosotros, todos, somos resultado de algo. Somos resultado de algo. De lo algo bueno o tal vez de experiencias malas. En la libertad que nos da Dios, nosotros decidimos cómo transformar esas experiencias en lo que somos hoy en día. Porque no podemos decir que porque mi papá fue borracho, yo voy a ser borracho. Porque si no sería el mismo círculo. Que como mi mamá fue agresora, entonces yo soy agresor. No, yo creo que tenemos la oportunidad de cambio. Muchas de esas personas tuvieron esa oportunidad de reflexionar y de cambiar, y desgraciadamente se vieron sometidos al sistema judicial debido a la consecuencia de sus actos. Pero, unido al comentario que hacíamos antes, sí nos encontramos algo hermoso, que es en la palabra de Dios y en el encuentro con Jesucristo, el modelo por excelencia en el cual todos aspiramos en algún momento de nuestra vida, en algún acto pequeño o grande de nuestra existencia, poder parecernos un poquito a Él. Jesús, en su noche en que fue entregado, muerto, crucificado, experimentó por pocas horas lo que fue también estar privado de libertad, ¿verdad? Humanamente, Él experimentó ser preso, ¿verdad?
Y en ese sometimiento a la justicia romana y judía también, ¿verdad?, del Sanedrín en ese instante, experimentó el dolor de latigazos, de la humillación, del desprecio y del abandono. Todo el mundo lo abandonó. Y condenado a muerte. Y condenado a muerte. Y él, libre de pecado y de culpa, ¿verdad? El que menos. El que menos. Y aún así, siendo nuestro modelo de aspiración, en el cual todo cristiano debe tener, en la cruz perdonó a un culpable, ¿verdad? El que estaba libre de culpa perdonó al que estaba con culpa. Entonces, yo creo que esa es la aspiración y lo que tenemos que reflexionar nosotros hoy acá. Y para eso es, esos que están allá adentro, no verlos con el odio y con el ojo de la maldad, como lo decía usted, para que no venzan, sino que verlos ya, aunque nos cueste, con un poquito de la visión, preguntándonos qué haría Jesús al respecto y con ellos, ¿verdad? La prevención es llegar a tiempo. Esa es, digamos, una frase que nos decimos mucho trabajando en prevención. O sea, si llegamos a tiempo, realmente logramos prevenir muchísimas cosas. Una cosa es la parte de los delitos, pero ustedes que trabajan mucho, padre, también con este tema, pues saben, ¿verdad?, de otras circunstancias y de otras situaciones. Y yo creo que ese es el punto culmen para no tener que entrar a analizar justamente qué pasó si no logramos prevenir a tiempo. Y el prevenir a tiempo empieza en el metro cuadrado de cada uno, con la gente que tiene uno en la casa, con la gente que uno conoce. A veces uno no se quiere meter o no quiere hacer un comentario a un papá de un niño o de una niña porque le puede caer mal, o a los amigos de uno y tal, pero al final de cuentas es peor después, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tenemos la convicción de que la prevención es el camino, que algún día, ojalá, algún día nos dejen los centros penitenciarios vacíos, porque ya no hay nadie que meter ahí, es llegar a tiempo. Y eso sí es una reflexión de cada uno de nosotros, qué tan valientes nos sentimos de llegar a tiempo en la vida de alguien para aportar un granito de arena que para uno puede ser súper chiquitito, pero en la vida de esta persona o de alguien más por rebote puede que haga la diferencia. Nos hacen dos comentarios acá y que no quiero extender mucho el tiempo para poder compartirlos. Dice que antes, por ejemplo, el Buen Pastor era dirigido por las monjas y ahora no están o dejan que la iglesia se incorpore en la parte moral o valores. ¿Qué tal está eso hoy en día? La pastoral penitenciaria puede ir a cualquier centro penitenciario del país, como vista, digamos, voy a decirlo desde Justicia y Paz, ¿verdad? Desde aquí es una organización más de la sociedad civil que puede participar en actividades dentro del sistema penitenciario. Ahora con el tema de la pandemia fue muy complicado hacerlo presencial, pero aún así algunas organizaciones se las agenciaron para no perder de todo el contacto, no solo con la población privada de libertad, también con la policía penitenciaria, ¿verdad? Hay pastoral también que trabaja con policía penitenciaria y al final de cuentas es encontrar el camino. Ahora que ya la pandemia nos está dejando respirar y acercarnos un poquito más, las posibilidades siempre están abiertas, las familias llegan a visitar a la población. Aquí nos hace un comentario bastante interesante donde nos dicen que la misma persona que nos hizo la pregunta anterior, es que lo fundamental es primero que se debe ayudar y proteger a las víctimas y a sus familias, después al delincuente condenado, porque el sistema penal costarricense es garantista, así pues las víctimas deben tener prioridad. Es que no son las mismas instituciones o las mismas personas que trabajan con unos y con otros, ¿verdad? El sistema penitenciario lo que llegan son las personas que un juez, un tribunal de la República dijo, usted le toca ir ahí por una cantidad de tiempo. Al sistema penitenciario no le toca trabajar con las víctimas porque eso sería, digamos, una cosa muy extraña, muy contrasentido. Pero la sociedad tiene la forma de absorber, de acoger a las personas que han sido víctimas o que son familiares de víctimas. Y lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Buscar cómo podemos convertir el dolor que tenemos en algo productivo, cómo podemos trascender las experiencias difíciles que nos han tocado vivir en algo que pueda servirle a uno para sentirse mejor como ser humano y sacar de ahí algo bueno para otras personas. Entonces, no es que se atienda a unos y a otros no, son diferentes elementos de la sociedad quienes se dedican a trabajar con unos y a trabajar con otros. Sí, son elementos, ahora que dice doña Fiorella esto, y también por la experiencia que tengo yo ahí en la fuerza pública, ¿no? de que cuando te dicen, por ejemplo, la policía no sirve para nada, bueno, independientemente de todo lo bueno y lo malo que tiene cualquier institución, como la tiene la iglesia y como la tenemos todos nosotros.
Entonces ellos decían, bueno, pero es que agarramos a uno, tenía 60 órdenes de captura o 60 veces fue llevado y 60 veces suelto. Bueno, el Poder Judicial, que también tiene su cuota de saber cómo manejar estas cosas. Allá hay instituciones que a nosotros tal vez nos es difícil comprender. A lo mejor si traemos a alguien aquí del Poder Judicial, nos da su punto de vista y nos dice por qué es que a veces no podemos a priori encarcelar a todo el mundo. Bueno, yo no sé. Pero lo que aquí estamos, por supuesto, que las víctimas tienen que ser ante todo protegidas. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo. O sea, yo no voy tienen que ser protegidas. O sea, si ya hay una amenaza de que cuántos femicidios hay en Costa Rica, ¿verdad? Y si hay una amenaza de que una mujer puede ser muerta por un compañero sentimental, como se dice hoy, ¿verdad? Agresivo, bueno, es que hay que proteger a la víctima, hay que hacer algo, ¿verdad? Pero después a la persona que cometió el delito, nosotros decíamos hace un rato, tampoco lo podemos tirar en la parte trasera del patio. Sigue siendo un ser humano y tenemos que tratar nunca de aprobarle lo que hizo, ni nunca de gozarle sus cosas, sino de darle la oportunidad, como Jesucristo mismo se la daría a cualquier ser humano, la oportunidad de arrepentirse. Ya no puede, que Dios nunca lo quiera, pero si matamos a alguien, ya yo eso no lo puedo cambiar nunca, ¿verdad? Pero para el cristiano existe la posibilidad del arrepentimiento. Entonces, si yo lo veo solo desde lo político, desde lo social o de estas cuestiones, bien. Pero yo quisiera siempre en estos conversatorios dejar aquello del Evangelio, de la pizca del Evangelio. Estamos evangelizando. Y cuando evangelizamos, una madre que sabe que su hijo anda en malos pasos, ¿cuál es uno de sus recursos? Venir a buscarme y dice, padre, es que yo quiero que usted me dé un consejo porque mi hijo anda en malos pasos, o porque a mi hijo lo metieron a la cárcel, o porque mi hijo está en un juicio. O padre, yo quisiera pedirle a usted a ver si usted me ayuda porque dándole trabajo social al muchacho aquí en la iglesia, porque es que eso es para que no lo metan a la cárcel. Entonces, está la otra parte, ¿verdad? ¿Cuál es mi respuesta? Yo sí estoy de acuerdo, a la víctima siempre hay que protegerla, y de primero. No vamos a dejar al violador de niños en la casa de los niños. No, hay que sacarlo, y de inmediato. Entonces, pero después de que lo sacamos, también tenemos que ver qué hacemos con esa persona, como persona. Vivir el proceso, ¿verdad? Lo que decía doña Fiorella ahora, cada uno en su proceso y enfrentarlo, pero en cada uno de esos procesos la misericordia de Dios se aplica igual, ¿verdad? Y Dios está presente igual ante cada uno de ellos. Pero bueno, el tiempo apremia, es un tema bastante, ya no lo pondría la palabra complicado, bastante interesante, porque lo hemos ocultado. En eso que usted ponía la analogía del patio trasero, creo que nosotros muchas veces desde nuestra experiencia de fe anulamos ciertos temas porque qué bonito lo bonito, ¿verdad? Pero cuando es algo complicado y es algo difícil que no podemos comprender, se nos quitan y se dificultan las herramientas para poderlo llevar a la práctica cristiana, que es a lo que estamos llamados. Y eso es lo que queremos provocar en este programa específicamente, reflexionar, catequizar e interiorizar nuestra vida y nuestro actuar ante esta realidad que vive nuestro país y el mundo entero. Hay muchísimas preguntas más que me encantaría hacerle a doña Fiorella, tal vez en otro espacio lo podamos tener y abordar mucho más de cerca esta situación, pero de entrada muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y compartir toda su experiencia y todo su conocimiento con nosotros y con los que nos acompañan por las redes sociales. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, porque este es un tema que, como ustedes bien lo han dicho, la gente no lo ve, prefiere invisibilizarlo, todos como sociedad, pero es un tema, no es un tema sexy, por decirlo en el lenguaje común de hoy en día, ¿verdad? Y traerlo a la mesa y que nos sirva de reflexión. No estamos tratando de convencer a nadie de una cosa ni de la otra, sino traerlo como reflexión ya es un gran
es un gran paso, ¿verdad? No ver la cárcel como un fin en sí mismo, ver la cárcel como un medio, porque yo insisto, de lo que sembremos en la cárcel, la sociedad va a cosechar. Ellos y ellas van a salir, van a volver a nuestros barrios, a nuestras comunidades. ¿Qué tipo de acogida le queremos dar? Una en la que le decimos, ok, entendemos que usted ya pagó lo que tenía que pagar y ahora viene a esforzarse por una vida mejor, o vamos a crear las condiciones para que algo malo vuelva a suceder y esa persona vuelva a regresar al centro. O sea, es una decisión que empieza por cada uno de nosotros y nosotras, y la suma, al final de cuentas, es el tipo de sociedad y el alma que queremos tener como sociedad. Muchísimas gracias, Muchas doña gracias. Fiorella. Padre, muchísimas gracias a usted Sí, también. quiero pues agradecerle a todos, por supuesto, agradecerle muchísimo a doña Fiorella, que es una mujer a quien yo conocí en la Fuerza Pública como ex viceministra de Seguridad Pública, y después que continuamos esa cercanía de amistad, ella como ministra como exministra de Seguridad y Paz, de Justicia y Paz, perdón, y que es una grandísima mujer, preparada en muchísimos temas, que tiene también muchísimas ocupaciones y muchas cosas que hacer, y que en medio de todas esas ocupaciones y que toda esa preparación con la cual también siempre nos enriquece, haya tenido la deferencia para venir y estar con nosotros, es algo que yo le agradezco muchísimo, y que creo que nuestra parroquia y todos aquellos que nos están viendo le agradecen muchísimo. Doña Fiorella, le deseamos en estas nuevas etapas de su vida el mayor de los éxitos, que siga enriqueciéndonos a todos con toda la sabiduría y con todo el conocimiento que usted tiene, y que ojalá pues disfrutemos y aprovechemos muchísimo de todas las cosas buenas que usted tiene, no solamente para la sociedad, para nuestro país como tal, que yo sé que las tiene ahí muy en su corazón, y que tiene muchísimos proyectos y muchas cosas en las cuales como decía hace un ratito, nos puede enriquecer. De verdad, muchísimas gracias Alexander, muchísimas gracias al equipo técnico, ¿verdad? Que como decimos está ahí detrás de cámaras, pero que nos ayudan montones para que esto salga al aire, y a todos cuantos han compartido con nosotros esta experiencia. Espérennos, porque tenemos un conversatorio próximo que también les va a llamar muchísimo la atención. Bueno, muchísimas gracias, Padre, y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos pronto y nos despedimos con la bendición, si es tan amable. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches.